Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 684, la primera línea de Gerlach. A medida que nuestras bestias altas se acercaban al campo de batalla, una masa de capas Arensbach apareció a la vista. No estaban marcadas con azul y amarillo, lo que significaba que los nobles que las llevaban eran leales a Jorgin. Lo único que les impedía invadir la finca de Hieve Gerlach era la barrera que la rodeaba y los caballeros de capa ocre de la Orden de la Provincia. Normalmente aconsejaría un ataque en pinza, pero los caballeros de Gerlach no durarán lo suficiente para que nos pongamos en formación, dijo Ferdinand. Debemos unir fuerzas con ellos de inmediato. En efecto, la disparidad entre los dos ejércitos era inmensa. Incluso alguien tan inexperto en combate como yo podía ver que Gerlach estaba a punto de desmoronarse. Los caballeros estaban impulsados enteramente por su determinación de sobrevivir hasta que llegaran los refuerzos. Rosemain, cura a los caballeros de Ehrenfest tan pronto como nos abramos paso, instruyó Ferdinand. Bien. Tomaré la vanguardia. Rosemain, Lady Hannelore, sigan adelante sin importar lo que les pase a los caballeros que les rodean. No reduzcan la velocidad por nada ni por nadie hasta que estemos libres de nuestros enemigos. Ferdinand llevó a sus guardias al frente de nuestro grupo. Mientras tanto, los caballeros de Dunkelfelger empezaron a rodearnos a Hannelore y a mí, moviéndose en una formación diseñada para abrirse paso entre las fuerzas enemigas. En un santiamén, mi visión se vio limitada en el mejor de los casos, aparte de mis propios caballeros, lo más que podía ver eran las capas de los que me rodeaban. Ni siquiera Ferdinand o Eckhart destacaban entre la vasta franja azul. Cornelius, Leonore. ¿Han vuelto ya Matías y Laurence? Pregunté. Tratar de divisar sus capas no era una opción, y cuando intenté asomarme por encima de la multitud, solo vi un mar de cascos indistinguibles. Todavía no, respondió Cornelius largamente. Desconocemos la ubicación de las cabañas que fueron a comprobar, pero lo más probable es que se reúnan con nosotros cuando lleguemos al otro lado de las fuerzas enemigas, añadió Leonore. Me di la vuelta por instinto. También había capas azules detrás de nosotras. Lady Rosemain, Lady Hannelore, dijo un caballero, una vez que hayamos conseguido atravesar a los caballeros enemigos, acérquense tanto como puedan a la finca de verano. Caballeros guardianes. Protejan a los suyos con sus vidas, gritó otro. Luego levantó su estapé y coreó, Geteit. Hannelore y yo asentimos con la cabeza e intentamos igualar la velocidad de nuestra escolta. No tenía ni idea de dónde estábamos en relación con la finca. Mi visión era un amasijo de capas azules y caballeros sosteniendo sus escudos. Precisamente porque no podía ver mi entorno ni al enemigo, empecé a sentirme extremadamente tensa. Me empezaron a temblar las manos al apretar el volante, y necesité toda la contención que pude reunir para no pisar a fondo el acelerador. A mi alrededor aparecieron destellos brillantes, cada uno de ellos acompañado de un fuerte estallido. Debíamos de haber entrado en el radio de ataque de nuestros enemigos, lo que provocó un aluvión de magia que nuestros caballeros consiguieron bloquear. Mi visión seguía siendo dolorosamente limitada, así que ni siquiera podía empezar a adivinar a qué distancia estábamos, pero el caos hizo que el corazón me saltara a la garganta. Esto da mucho miedo. Nuestros caballeros se las arreglaban para bloquear los ataques cuando una andanada de flechas se unió a la mezcla. La parte racional de mi cerebro me dijo que no me preocupara, que mi maná era demasiado fuerte para que ninguno de los proyectiles atravesara mi bestia alta, pero el resto de mí se sintió invadido por el miedo. Seguí agarrando el volante con tanta fuerza como pude, sintiendo una oleada de emoción mientras los ojos se me llenaban de lágrimas. Fue entonces cuando aún tenía margen para tener miedo. De la nada,
Presencié el destello de un arco iris tan brillante que los caballeros que tenía delante se convirtieron en meras sombras. Era la prueba de un ataque que contenía una enorme cantidad de maná, pero ¿provenía de nosotros o del enemigo? Solo pude cerrar los ojos en previsión de lo peor. Rosemain. Sigue. Cornelius ladró. En contra de mi buen juicio, volví a mirar a mi alrededor. Resultó que el ataque había sido uno de los nuestros. En más de una ocasión, algo pasó disparado junto a nosotros y oscureció la luz, pero nuestros caballeros siempre me protegieron de las explosiones posteriores. Los caballeros rugieron como presas del calor del momento y aceleraron lentamente. Yo aceleré al mismo tiempo, desesperadamente preocupada por si me dejaban atrás. «Sigan», gritó alguien. «No vacilen. Sigan a Lord Ferdinand». En un instante, todo cambió. Los gritos de batalla se convirtieron en rugidos agresivos, y el chirrido de las armas y armaduras chocando resonó a mi alrededor. El estruendo fue suficiente para provocarme un fuerte dolor de cabeza. El mar azul al que me había acostumbrado se vio rápidamente empañado por salpicaduras rojas. Eso ya era bastante horrible, pero entonces un brazo cortado se estampó contra la parte delantera de mi pandabús con un ruido sordo. El impacto hizo que mi bestia se estremeciera y, instantes después, el brazo desapareció en algún lugar detrás de mí. Quería creer que solo había sido mi imaginación, pero las salpicaduras rojas en el parabrisas me decían lo contrario. Mis dientes castañetearon violentamente mientras pisaba el acelerador, sintiéndome como si acabara de atropellar a alguien. Un caballero delante de mí debió de ser golpeado por algún tipo de ataque pesado, salió despedido de su bestia alta y acabó directamente en la trayectoria de mi pandabús. «Frena. Frena. Mantente en marcha», me rugió Cornelius antes de que pudiera siquiera intentar frenar. «Si te detienes ahora, la retaguardia morirá». Mi pie flotaba sobre el freno. ¿Era realmente acelerar mi única opción? Estaba a punto de ceder y arrollar al hombre, pero entonces uno de mis caballeros, Angélica, por lo que pude ver, se me adelantó y lo apartó de mi camino. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía hablar. Partes de nuestra formación empezaron a desmoronarse mientras nuestros enemigos continuaban su ataque. Más caballeros cayeron delante de mí, pero estos no tuvieron tanta suerte. Rebotaron en la parte delantera de mi bestia alta antes de desaparecer en algún lugar detrás de mí. Ni siquiera pude comprobarlo. En cuanto intenté girar la cabeza, alguien me gritó: «No mire atrás, Lady Rosemain». Apreté los dientes y soporté el impacto de cada choque, haciendo todo lo posible por seguir adelante, y fue entonces cuando la piedra fey de alguien golpeó la parte delantera de mi pandabús. La piedra hizo mucho ruido al rebotar, pero me aterrorizaba tanto la idea de quedarme atrás que ni siquiera me di cuenta. «Hemos terminado», gritó una voz, brillante y segura. «Demos la vuelta y ataquemos». Los caballeros de Dunkelfelger giraron sus bestias altas en un instante. «Lady Rosemain. Lady Hannelore. Sigan adelante. Continúen hasta que pasen su retaguardia». Inmediatamente después de escuchar esas órdenes, recordé lo que Ferdinand me había dicho. «Adelante», le dije a Hannelore. «Necesito un momento para curar a todos». Levanté mis caballeros en el aire, saqué la mano por la ventanilla y luego dije: «Streitkolben», mientras me daba la vuelta. No estaba segura de tener suficiente maná para curar a todos los caballeros de Ehrenfest y Dunkelfelger sin dar una oración apropiada, así que empujé el bastón de Flutrane tan alto como pude. «Oh, diosa de la curación Heilsmers, de los exaltados 12 de la diosa del agua Flutrane». Los caballeros del viejo Berkestock lanzaron hechizos en un intento de interrumpir mi cántico, pero los caballeros Dunkelfelger que ahora apoyaban nuestra primera línea los bloquearon sin problemas. Mis caballeros también tenían sus escudos preparados. Continué la plegaria, hablando un poco más rápido de lo habitual. «Escucha mis plegarias. Préstame tu poder divino y concédeme el poder de curar a aquellos que han sido heridos. Toca la melodía divina y lanza las dichosas ondas de tu pura protección divina». Una luz verde brotó de la piedra fey del bastón y llovió sobre los caballeros, provocando los vítores de los heridos más graves de la orden de Gerlach.
Prácticamente podía sentir cómo subía su moral, y el hecho de saber que estaba ayudando me hizo sentir más tranquilo. Por favor, deja el resto a los caballeros, me ordenó Leonore. Asentí con la cabeza. Curar a los caballeros había concluido mi papel en la batalla por el momento. Tendría que dar tiempo a que mi maná se regenerara para poder hacer lo que Ferdinand necesitara de mí a continuación. Me dirigí hacia Hannelore, aterricé a su lado y me tomé una poción de rejuvenecimiento de maná dentro de mi bestia alta. Quizá porque usan bestias altas, los caballeros del viejo Berkestock no visten ropajes de plata ni empuñan armas de plata, observó Hannelore con una sonrisa. Eso hace que esta sea una batalla tradicional, algo que los caballeros de mi ducado no cederán fácilmente. Mientras me deleitaba con una confirmación más de que Hannelore era una compañera de confianza, dos caballeros con capas de Ehrenfest se acercaron a nosotros. El esbelto felino con forma de leopardo y alas era la bestia alta de Matías, mientras que el tigre, más grande pero de forma similar, pertenecía a Laurence. Matías, Laurence, me alegro de verlos a salvo, dije cuando llegaron hasta nosotros. Lady Rosamine. Tal y como Leonore había predicho, la pareja se había reunido con nosotros tras la retaguardia enemiga. Me sentí sinceramente aliviada de ver a mis caballeros juntos de nuevo. Pensé en usar un ordonnance para localizar a Grao Sam, pero ni uno solo alzó el vuelo, me informó Matías. ¿Eso quiere decir que ya está muerto? Pregunté yo, que había visto demasiados ordonnance negarse a volar en Arensbach. Era una señal inequívoca de que el destinatario había subido la imponente escalera. Tal vez quedó atrapado en alguna batalla y murió entonces, pero dudo que un hombre tan hábil como para ver a través de las trampas de Lord Bonifacius tuviera un final tan simple, dijo Laurence, con expresión severa. Es más probable que esté inmerso en alguna operación clandestina que impida que los ordonnance lleguen hasta él. Leonore contempló la finca de los Gerlach con los ojos agudamente entrecerrados. Los caballeros de Arensbach mencionaron antes que los que visten de plata no pueden recibir ordonnance. El pájaro simplemente se niega a volar. Y aquí fue donde se descubrió por primera vez el paño de plata, ¿verdad? Puede que los caballeros del viejo Berkestock no usaran ropas o armas de plata, pero no había razón para creer que ocurriera lo mismo con Grao Sam. Pensándolo bien, no era particularmente extraño que los ordonnance no pudieran llegar hasta él. A sus ojos, estos caballeros deben de ser meros peones de los que deshacerse. Leonore continuó. A los del viejo Berkestock no les habían dado paño de plata ni armas, ni habían recibido ninguna inteligencia crítica. Desde luego, Georgine no les había dicho que iba a ir al templo de Ehrenfest para robar nuestra fundación, ni que les iba a hacer robar maná para su propia conveniencia. Si tenía éxito en sus planes, sus leales vasallos reemplazarían a nuestros nobles purgados, pero no vi ninguna razón para creer que sus vidas significaran algo para ella. Lady Rosamine, el comandante de los caballeros de Gerlach quiere darle las gracias, dijo Angélica, habiendo traído a un hombre que llevaba una capa de Ehrenfest. Por favor, permanezca en su bestia alta. El hombre en cuestión se había quitado el casco, lo que me permitió verle la cara. La curación de Heilsmers había cerrado sus heridas, pero seguía cubierto de sangre y su piel tenía una palidez sin vida. Vaciló al acercarse a mí, pero no llegó muy lejos antes de caer en lo que solo podría describirse como una postura de rodillas. Lady Rosamine, su curación nos ha dado una ventaja muy necesaria en esta batalla, dijo. Quería darle las gracias, aunque solo fuera por este breve momento. No era necesario que vinieras hasta aquí cuando ni siquiera tienes fuerzas para alcanzarme, le dije. Por favor, descansa y recupérate. La curación de Heilsmer cerraba heridas y trataba quemaduras, pero no devolvía la sangre perdida al interior del cuerpo. No me cabía la menor duda de que el comandante había estado luchando en primera línea para mantener fuerte la formación de su orden incluso mientras sus heridas habían causado estragos en él. Simplemente me pareció de lo más educado mantener las distancias, dado mi semblante algo sucio, respondió. Ni una sola vez durante mi formación en etiqueta se había mencionado tal norma, pero decidí aceptar su excusa. Un comandante inmóvil debilitaría incluso a la orden de caballeros más fuerte. El hombre continuó, estos refuerzos y su bendición nos han permitido evitar el peor de los escenarios. El robo de nuestra finca de verano. Le agradezco de todo corazón.
Los caballeros de Dunkelfelger realmente habían hecho mucho para cambiar el rumbo de la batalla. Su presencia en el frente significaba que la orden de Gerlach podía retirarse a beber pociones o incluso regresar a la finca para reabastecerse. Me costó creer lo que oía cuando el AUF se puso en contacto con nosotros a mediodía, anunciando que una unidad mixta con caballeros de Dunkelfelger venía a ayudarnos y que tendríamos que mantenernos firmes hasta que llegaran. Las herramientas mágicas que habíamos preparado se agotaron antes de que nos diéramos cuenta, y con el ejército invasor mucho mayor que el nuestro, consideramos que lo más seguro era dejar al Giebe solo en su hacienda mientras el resto de nosotros cargábamos hacia la batalla. Los caballeros de Gerlach se lo habían jugado todo en esta batalla. A medida que el ataque de los enemigos continuaba, algunos empezaron a preguntarse si los refuerzos llegarían, pero entonces Ferdinand, Eckhart y Heysitze se abrieron paso entre los invasores. El comandante parecía abiertamente aliviado cuando relató su llegada. Mientras hablábamos, uno de los caballeros encargados de entrar en la finca se acercó a nosotros a lomos de una bestia. Comandante, disculpe mi interrupción. El comandante me pidió permiso para levantarme antes de dirigirse al caballero. ¿Ocurre algo? No podemos entrar. Disculpe. El comandante se giró para mirar, justo cuando algo salió disparado de la finca. Se arqueó en el aire mientras se acercaba al corazón del campo de batalla, moviéndose lo suficientemente rápido como para adivinar que alguien lo había lanzado, no arrojado. Un silbido se repitió 3 veces, y luego el proyectil explotó con un tremendo estruendo. ¿Pero qué? Una sustancia blanca y pulverulenta flotó en el aire. Los más cercanos a ella desaparecieron de inmediato, pero no los que solo alcanzaron el borde de la nube. Algunos se desvanecieron tras una pausa, otros cayeron de sus bestias altas, y otros empezaron a moverse con lentitud. Por lo que pude ver, hubo más bajas entre los viejos Berkestock que entre nuestras propias tropas. Mis caballeros y yo apenas sufrimos el impacto, ya que estábamos muy lejos del punto de la explosión. «Bastian», gritó una voz. Antes de que ninguno de nosotros pudiera comprender lo que ocurría, una enorme ola de agua nos engulló. Incluso mi pandabús fue arrastrado. «He lavado el veneno». Ferdinand rugió de nuevo. «Beban sus jurebes de una vez». Debía de ser el mismo tipo de veneno que casi le había costado la vida en la sala de reposición de Maná de Arensbach. Pero, ¿por qué venía de la finca del Giebe? Inquieto, empecé a explorar el edificio de abajo arriba. Había una extraña figura en el balcón del segundo piso, alguien que no estaba allí hace un momento. El veneno no ha sido menos eficaz, pero ha producido menos víctimas de las esperadas, comentó la persona, sonando tan distante como un científico realizando un experimento. Tal vez el viento sea el culpable. Esparce el polvo demasiado fino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Reconocí la voz de aquel hombre, él era la razón por la que había acabado en una jurebe hacía tantos años. «Tú. ¿Qué haces ahí arriba?», gritó el comandante. «Tú no eres el Giebe». Saltó sobre su bestia alta e intentó atrapar al hombre, pero desapareció como resultado de otra explosión. Mientras yo miraba aturdido hacia donde había estado el comandante, una piedra fey cayó al suelo. Mis caballeros gimieron, lanzaron Bastian sin pensárselo 2 veces y empezaron a beber sus pociones. «Tonto», espetó la huesuda figura del balcón. «Ahora que he teñido los cimientos de esta finca, soy Giebe Gerlach. Esta provincia vuelve a ser mía». Al observarlo más de cerca, me fijé en lo que parecía ser un único guantelete en su mano izquierda. También llevaba una capa ocre sucia con plata en el interior. «Grao Sam», Matías se atragantó, habiendo terminado de beber su jurebe. Se arrodilló ante mi bestia alta y dijo: «En su máxima potencia, la barrera impedirá entrar en la finca a cualquiera que no sea el Giebe, sus parientes, quienes tengan su permiso y los miembros de la familia archiducal. Los caballeros no pudieron entrar, pero Grao Sam es mi padre, la barrera debería aceptarme. Por favor, déjame entrar en su lugar». «Matías, espera. Ese es». «Tengo que ser yo», dijo Matías, sus fríos ojos azules se movían de mí a la finca. Cruzó los brazos delante de su pecho, luego se puso de pie y entró en acción. «Espera». Antes de que pudiera detenerlo,
Una red dorada cayó sobre mí desde arriba. Lady Rosamine. Matías gritó, después de haber dado la vuelta para ver cómo estaba. Se apresuró a ayudarme, con su estape desenfundada, mientras la voz escalofriante sonaba una vez más. Ah, reconozco a esa horrible bestia alta. No puedo decir que esperara que estuvieras aquí. Una oleada de horribles recuerdos acudió a mi mente de forma espontánea. No era la primera vez que Leslie quedaba atrapada en una de las redes de Grao Sam. En el pasado, este hombre vil había vertido veneno en mi garganta, obligándome a usar una jurebe. Me había vencido antes, pero eso no volvería a ocurrir. Esta vez, solo tenía que permanecer dentro de mi bestia alta y confiar en que mis caballeros guardianes me salvarían. Agarré el volante de Leslie tan fuerte como pude, decidida a no salir despedida a campo abierto. Rosamine, gritó Cornelius, su voz rebosante de ira. Un momento después, la fuerza que tiraba de Leslie desapareció. Angélica corría de un lado a otro con este Luke en la mano, cortando la red en pedazos. Reconozco esta trampa, dijo Cornelius, mirando al hombre que estaba sobre nosotros con el ceño fruncido. Así que eres tú, Grao Sam. He oído hablar de ti a través de mi maestro. Qué bien que ahora tenga la oportunidad de derrotarte, añadió Angélica con una sonrisa, con un fuego despiadado ardiendo en sus ojos azules. Había pasado de ser delicada y bobalicona a estar aterradoramente sedienta de sangre. Matías llegó hasta mí un momento después, pero retrocedió al notar el aura asesina que irradiaban sus compañeros. Lady Rosamine, ¿qué demonios ha pasado?, preguntó, más tímido de lo habitual. Parece que Grao Sam fue el responsable del ataque durante el banquete de hace tantos años, dije. El que me obligó a usar una jurebe. ¿Qué? Matías se quedó con la boca abierta. Fue citado como sospechoso en el momento del incidente, pero ¿no se le consideró inocente? Damuel había testificado haber visto el anillo de un soldado devorador en la escena del crimen, pero una plétora de testigos había afirmado que Grao Sam estuvo en el gran salón todo el tiempo. No quería cargar a Matías con el conocimiento de los crímenes de su padre, pero no era algo que pudiera permitirme ocultarle. En aquel entonces, no teníamos suficientes pruebas para estar seguros, pero ya no tengo ninguna duda, declaré. Aún así. Es extraño. No recuerdo haber oído esta voz cuando visité la finca de los Gerlach como doncella del santuario para la oración de primavera. Tenía al menos 3 dobles corporales. No puedo creerlo, dijo Matías, con voz dolorida y los ojos llenos de violenta emoción. ¿Y encima, fue él quien te hizo daño? Empuñó su espada de estape mientras miraba al balcón, pero Cornelius y Angélica ya estaban al ataque. Muere, Grao Sam. Gritó Cornelius cuando sus ataques y los de Angélica se fundieron y salieron disparados hacia su objetivo. Grao Sam levantó la mano izquierda como si intentara protegerse la cara. Como erudito, seguramente estaba condenado. Pero entonces el maná se precipitó en su mano y desapareció. ¿Absorbió el ataque? Grao Sam bajó la mano y se rió burlonamente de Cornelius y Angélica, que estaban atónitos. Luego movió la mano derecha, haciendo que salieran disparadas esferas azules hechas de poderoso maná. Apuntaron no solo a Cornelius y Angélica, sino también a los caballeros que aún no se habían recuperado de sus jurebes. Ochutzaria, diosa del viento. Getelt. Antes de que pudiera terminar la plegaria para formar el escudo de Chutzaria, varios caballeros gritaron el hechizo abreviado, cargaron hacia Grao Sam y desviaron los ataques entrantes. Al mismo tiempo, un gran león blanco descendió por el balcón. Lord Ferdinand. Gritaron aliviados los caballeros que se recuperaban. Entonces empezaron a formar sus propios escudos. Aquellos de ustedes que aún se estén recuperando, aléjense de la finca, dijo Ferdinand gritando, manteniendo varias barreras protectoras propias. Muchos de los caballeros levantaron sus escudos y comenzaron a retirarse. Los que no podían moverse por sí mismos, el veneno había provocado la formación de densos cúmulos de maná en sus cuerpos, tuvieron que ser llevados por sus camaradas. ¿Estás vivo?, gritó Grao Sam a Ferdinand, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero fuimos tan dolorosamente minuciosos en nuestros preparativos.
¿Podría ser que Lady Georgine recibiera un falso informe del éxito de nuestro plan? ¿De su propia hija, nada menos? Una incompetencia tan escandalosa es simplemente imperdonable. Detlinde debió decirle a Georgine que Ferdinand había muerto. Sospechaba que Georgine y Graosam habían llevado a cabo su misión secreta no un momento después, y como debían de haber partido vistiendo paños de plata, ninguna otra ordonanza había logrado llegar hasta ellos. Graosam no había sabido nada de mi operación de rescate. Aún así continuó, volviendo la sonrisa a su rostro, lo hecho está. Mi misión no ha cambiado. Le daré a Lady Georgine el tiempo suficiente para reclamar la fundación de Erenfest. Robaré maná de su tierra para facilitar el proceso. Debilitaré sus fuerzas para que su control sea absoluto y eliminaré a tantos nobles problemáticos como físicamente pueda. La locura en los ojos grises de Graosam era aterradora. Incluso a simple vista, podía decir que nada en el mundo lo convencería de detenerse. Lord Ferdinand, dijo, usted es uno de esos nobles problemáticos. Debo eliminarte aquí. ¿Cómo puede un erudito esperar eliminarme? Ferdinand respondió. Tu veneno ya no funcionará. Eckhart se adelantó, con su arma preparada. Oh, nosotros los eruditos tenemos nuestras propias formas de hacer batalla, dijo Graosam. Y ya no es necesario evitar los ordonans. Agarró el broche sujeto a su capa, luego se lo quitó y empuñó algo que no pude ver bien. Una tormenta de llamas azules estalló a su alrededor. ¿Qué? ¿Fuego? Mientras mirábamos las llamas, luchando por procesar lo que estaba pasando, un grupo cargó contra Graosam a la vez. Era el destacamento de Hannelore. Lanzaron maná contra su objetivo, incluso atravesaron el infierno con varias flechas, pero él bloqueó los letales golpes con la mano izquierda. Al final, los ataques de los caballeros no hicieron más que reforzar las llamas de Graosam. Ardían con más intensidad que antes, pero su señor no parecía inmutarse. Se limitó a sonreírnos desde el infierno. Luego blandió su mano derecha cubierta de fuego y envió hacia Hannelore lo que parecían criaturas hechas de las mismas llamas azules. Hetelt. Hannelore creó su escudo sin la menor vacilación, lista para bloquear el ataque, pero nunca sintió su impacto. Ferdinand había creado su propio escudo al mismo tiempo y se había movido para interceptar las llamas. Su rostro se tornó blanco mientras lo miraba atónita. Graosam soltó una carcajada. Sí. Con tanto maná, no debería tener ningún problema. Tienes mi más sincera gratitud, chica Dunkelfelger. Con la mirada fija en las llamas azules, Ferdinand envió varias ordonans, una a Heisitze, en primera línea, otra a Estral, que había regresado de entregar a nuestros prisioneros a Vin de Wald, y otra a mí. Rosemain, tú y Matías son los únicos que pueden entrar en la finca, dijo mi ave con voz rápida y tranquila. Llamaré la atención de Graosam aquí, no queremos que utilice ningún pasadizo oculto. Ustedes dos deben apresurarse a entrar y acercarse sigilosamente a él por detrás. Su prótesis absorbe maná, así que usen su propio armamento negro cuando lo ataquen. No abandonen a sus bestias altas en ningún caso, ni siquiera si Matías muere. Matías y yo intercambiamos miradas. Desde luego, no había pensado que Ferdinand nos ordenaría infiltrarnos en la finca. La situación debía de ser desesperada. Démonos prisa, Matías. ¿Sabes dónde tenemos que ir? Lo sé. Podemos llegar a él desde la oficina del Giebe. Lady Rosemain, espere, Leonora intervino, habiendo escuchado el ordonance también. Esto es demasiado peligroso. Ella tenía razón, esto iba a ser peligroso, pero no teníamos muchas opciones. Matías y yo éramos los únicos que podíamos entrar en la finca, como pariente consanguíneo de Graosam y miembro de la familia archiducal, respectivamente. Y para aumentar la presión, Ferdinand solo podría distraer a Graosam durante un tiempo. Comprendo el peligro, pero la barrera que rodea la finca significa que no puedo traer más guardias conmigo, respondí. Además, solo el AUG puede nombrar un nuevo Giebe. Debo ir, ya que me corresponde a mí detener a aquellos que robarían la fundación de otro por su propia voluntad. Pero... Leonore se quedó un momento con la boca abierta. Luego volvió a cerrarla y cerró los puños con fuerza.
como caballero guardián, considero vergonzoso tener que dejar la verdadera batalla a la familia archiducal. Por favor, que Angriff te guíe. Haz lo que puedas para mantener a Grao Sam en el balcón hasta que regresemos. Como desees. Leonore subió a su bestia alta y se unió a la lucha contra Grao Sam. Mientras tanto, me colé en la finca con Matías a remolque. Capítulo 685. Batalla contra Grao Sam. Nada más entrar en la finca del Giebe, Matías se me adelantó. Seguirle el ritmo era difícil incluso en mi bestia alta. Este lugar había sido una vez su hogar, así que no vacilaba en sus pasos. En más de una ocasión, nos cruzamos con un cadáver desplomado contra el lateral del pasillo. Sospechaba que eran sirvientes que habían tenido la mala suerte de cruzarse con Grao Sam. Aún corriendo a toda velocidad, Matías convirtió su estape en una espada y luego la encantó con la oscuridad, como se enseñaba en la Orden de los Caballeros. Yo formé mi estape, la convertí en una pistola de agua y recé la oración pertinente. Oh poderoso y supremo Dios de la oscuridad, que gobiernas los cielos infinitos, oh poderoso Padre que creaste el mundo y todas las cosas. Por favor, escucha mi plegaria y préstame tu fuerza divina. Bendice mi arma con el poder de robar maná, todo el maná que te pertenece por derecho. Concédeme tu protección divina para purgar a los feys antinaturales. Lady Rosemaine, dijo Matías al ver mi pistola de agua negra, por favor, abstente de atacar. En su lugar, concéntrese en bloquear la puerta. Matías. Dudo que Grao Sam sepa qué tipo de armas utilizas o qué instrumentos divinos puedes fabricar. Si planeamos ganar esta guerra, entonces haríamos bien en ocultar tal información para el momento perfecto. Hasta entonces, lucharé solo contra él. Los ojos de Matías rebosaban resolución, pero se entrecerraron cuando vio la escalera que teníamos delante. Hay trampas en esas escaleras. Desarmarlas tomará algo de ti. ¿No podemos simplemente volar sobre ellos? Entra. No tenemos tiempo que perder con trampas. Hice a Leslie lo suficientemente grande para 2 personas y palmeé el asiento del pasajero. Matías miró entre las escaleras y mi pandabús, luego soltó una pequeña risita y subió. ¿Hay algo raro? Pregunté. No exactamente. Esperaba que Grao Sam pusiera trampas de detección en esta escalera en particular, ya que no hay otros caminos para llegar a él. Saber que podemos simplemente sobrevolarlas es simplemente. Las escaleras de esta finca no eran lo bastante anchas para que una bestia alta desplegara sus alas. Mi idea solo era factible gracias a la forma y el diseño únicos de mi pandabús. A Matías le hizo gracia que Grao Sam ni siquiera se hubiera planteado lo que íbamos a hacer, ya que el uso de una bestia alta en interiores era un concepto tan inusual. Siempre actúas fuera de las expectativas de todos, Lady Rosemaine. Me quedé sin palabras cuando hiciste añicos los muros entre facciones en el dormitorio Erenfest y cuando perdonaste incluso a los niños prebautismales de la purga. Mirando hacia atrás, me siento aliviado de poder servir a alguien que siempre hace tanto por salvar a la gente en lugar de Lady Georgine, que ordenaría a un hombre invadir y posteriormente destruir su propio hogar. Volamos por las escaleras y pronto llegamos a nuestro destino, una habitación en el segundo piso de la finca. Matías bajó de mi bestia alta, con expresión tensa, y puso una mano en la puerta. Luego respiró hondo. Ahora. Con su determinación fortalecida, Matías entró corriendo en la habitación. Yo hice lo mismo, cerré la puerta violentamente con la cola de Leslie y agrandé mi pandabús para bloquear completamente la entrada. Así que algunos de ustedes aún pudieron atravesar la barrera, dijo Grao Sam mientras se giraba para mirarnos. Unas llamas azules se enroscaban a su alrededor como una armadura. Golpeó con su mano derecha infundida de fuego a los que le atacaban fuera y luego entró por el balcón. Vi a alguien desplomado en el suelo, el hombre asignado para sustituir a Grao Sam como Giebe Gerlach, sin duda. La sangre aún se acumulaba bajo él. Curación. No funcionará, dijo Matías, interrumpiéndome. Ya se está convirtiendo en piedra fey. Se puso delante de mí, con su espada negra en alto, y miró fijamente a nuestro oponente. Grao Sam hizo una mueca al vernos a mi pandabús y a mí, y luego se acercó a nosotros con su reluciente prótesis negra levantada. ¿No te da vergüenza servir a una plebeya, Matías?
Sé que tenías las manos atadas, pero esto es demasiado. Considero mucho más vergonzoso servir a un invasor, replicó Matías, con voz tranquila pero fría como el hielo. No solo has perjudicado a los candidatos a archiduque de tu propio ducado, sino que también has dado la espalda a tu hogar y a su gente. El ceño de Grao Sam se frunció. Debía de ser la primera vez que uno de sus hijos le contestaba. Lady Georgine es una candidata a archiduque de Ehrenfest, no una invasora. Dilo, ahora. No, ella era miembro de la familia archiducal de Arensbach. Y ahora que Rosemain ha tomado su fundación, ya ni siquiera es eso. Grao Sam me dedicó una sonrisa cruel. Ya no me importa quien ostente el cargo de Aoba Arensbach. Ehrenfest es el verdadero premio de Lady Georgine. Ella solo trae caos y destrucción donde quiera que vaya. Matías gritó, levantando su espada. No permitiré que se convierta en Aob. Mirando a su hijo sin el menor rastro de emoción, Grao Sam levantó lentamente su mano derecha cubierta de llamas. Hay que destruir lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Pensar que incluso eso estaba más allá de tu comprensión. De todos mis hijos, ¿por qué tuvo que sobrevivir el más inútil e incompetente? Por un momento, Matías apretó los labios. Grao Sam le dirigía una mirada fría y despectiva, carente por completo de amor paternal. Ahora estoy registrado como noble de Arensbach, lo que significa que ya no eres hijo mío, continuó Grao Sam. Deja de hacerme perder el tiempo y muérete de una vez. No permitiré que te interpongas en el camino de Lady Georgine. Agitó su mano derecha y las llamas azules saltaron hacia Matías como si tuvieran mente propia. Matías las cortó con su espada negra, creando una abertura lo suficientemente grande como para que Grao Sam se abalanzara sobre él y le diera una patada en el estómago. Matías gruñó en respuesta al golpe. Era difícil creer que un erudito pudiera luchar a una velocidad tan tremenda. Los movimientos de Grao Sam eran comparables a los de un caballero físicamente mejorado, trayendo a la mente incluso a Angélica. Matías volvió a levantar la espada y dio un paso atrás preparándose para el siguiente ataque. Eras tan arrogante antes, y esto es lo mejor que puedes hacer, preguntó Grao Sam, rebosante de confianza. Los caballeros entrenan sus cuerpos, mientras que los eruditos fabrican complejas herramientas mágicas. Veamos cuál es más fuerte. Cruzó su mano derecha en llamas con su prótesis negra y, en unos instantes, toda la sala se hizo pedazos. El escritorio de la recepcionista explotó y se convirtió en cenizas, mientras que la silla que había junto a él se partió limpiamente en dos. Pudimos ver a Lawrence en la ventana del balcón intentando correr en nuestra ayuda, pero un muro invisible se lo impedía. Matías se enfrentaba solo a Grao Sam, no podía confiar en que nadie viniera en su ayuda. Un ataque de la prótesis de su enemigo le drenaría el maná, mientras que un ataque de su otra mano le causaría graves quemaduras. Y luego estaban las llamas azules que seguían corriendo por la habitación. Como primer movimiento, Matías intentó desesperadamente bloquear la mano derecha de Grao Sam con su espada negra. Estaba atrapado a la defensiva, incapaz de hacer mucho más contra un adversario tan intimidante. Diseñé estas herramientas mágicas para derrotar a Lord Bonifacius. Alguien de tu nivel nunca podría competir con ellas, se mofó Grao Sam. Él y Georgine esperaban que el antiguo comandante de los caballeros llegara con sus propias tropas, y se uniera a la refriega mientras Karstedt se quedaba a defender el castillo y el barrio de los nobles. Los instintos, la iniciativa y el potencial de combate de ese hombre merecen la mayor cautela. Fue él quien interfirió aquella noche de invierno en la que planeaba asegurar a aquella plebeya. En lo que a Grao Sam concernía, atraer a Bonifacius lejos del barrio de los nobles había sido el paso más crucial para ayudar a Georgine a robar nuestra fundación. Bonifacius era impredecible. Tenía un talento para desbaratar planes que ni Sylvester ni Karstedt compartían. Y estas herramientas mágicas eran para acabar con él, ¿eh? No sabía qué herramientas mágicas había fabricado Grao Sam, y era imposible ignorar lo inmensamente fuerte que le habían hecho. Sin embargo, eso no significaba que fuera a ganar. Solo era tan arrogante porque no me había tenido en cuenta en esta lucha. Piensa, Rosemain. ¿Cómo has participado en batallas hasta ahora? Eché un vistazo a mi pistola de agua bendecida por la oscuridad, que por el momento mantenía oculta.
que yo recordara, siempre había luchado con otras personas. Nunca había derribado a un oponente yo sola. Mi precisión era escasa, y aunque podía canalizar más maná hacia mi pistola de agua para garantizar un golpe, la explosión resultante también heriría a Matías. Hay cosas que sé que cualquiera podría hacer si las conociera, pero ahora mismo, soy la única. Canalicé maná en mi anillo. Si Graosam iba con todo con sus herramientas mágicas, entonces yo haría lo mismo con mis bendiciones. Ni una sola parte de mí cuestionó esta decisión. Mi moderación se había quedado en el camino hacía mucho tiempo. Oeste y Febrice, diosa del vendaval, Dulcetzen, diosa de la resistencia, subordinadas de Chutzaria, diosa del viento, conceded a Matías vuestra protección. Una suave luz amarilla llovió sobre Matías, que logró esquivar la siguiente patada de Graosam. Solo seguiría mejorando a medida que se acostumbrara a la bendición. Un magro aumento de velocidad no te ayudará en lo más mínimo, dijo Graosam. Ahora sí que estaba molesto. Podría haber concedido más bendiciones, pero era mejor empezar por poco para que el receptor se acostumbrara. Demasiadas bendiciones podían acabar siendo una maldición, como habíamos visto durante nuestra estancia en la Academia Real. Aún así, te mostraré lo que ocurre cuando me pongo serio. Oangrif, el dios de la guerra, Estlagesiel, el dios de la caza, subordinados a Leidenschaft, el dios del fuego, concedan a Matías su protección. Esta vez, la luz azul llovió sobre Matías. Se suponía que mejoraría tanto su precisión como la fuerza de sus golpes, y de hecho, mientras observaba el desarrollo de la batalla, me di cuenta de que su manejo de la espada había mejorado significativamente. Graosam tenía que esquivar sus ataques. Sin embargo, tal vez debido a las heridas que había sufrido hasta entonces, Matías no se movía con tanta libertad como de costumbre. Necesitaba ser curado. Heilsmers, la diosa de la curación, Verdrena, la diosa del trueno, y Greifenchan, la diosa de la suerte, subordinadas de Flutrane, la diosa del agua, concedan a Matías su protección. La siguiente bendición fue verde. Matías recibiría no solo la curación de Heilsmers, sino también el impulso de Verdrena, que podría repeler incluso a Ewigelieve con su poder. Y por supuesto, algo de fortuna extra no iba a perjudicar nuestras posibilidades. Como había esperado, Matías adquirió una asombrosa velocidad. Utilizó su espada para bloquear a Graosam, que había extendido su mano negra en un intento de robar maná, y sonrió. ¿Qué locura es esta?, preguntó Graosam, con la mejilla crispada mientras su racha dominante se desmoronaba en pedazos. Basta ya de tus juegos. ¿Juegos? No son nada de eso, replicó Matías. Así como los eruditos se apoyan con herramientas mágicas, Lady Rosemain apoya a sus caballeros con bendiciones. Como alguien con el favor de los dioses y mucha experiencia con las ceremonias del templo, así es como ella hace la batalla. Veo que te has vuelto loco desde la última vez que nos vimos, Matías. Graosam estaba asestando golpes, pero ahora Matías también. Mi torrente de bendiciones debía de haberlos puesto en igualdad de condiciones. La sonrisa en la cara de mi asistente era cada vez más amplia. Oberdraeos, el dios de la liberación, subordinado al dios de la oscuridad. Ouneilsfneide, la diosa de la purificación, subordinada a la diosa de la luz. Concede tu protección a Matías. Mientras rezaba para que Matías atajara la desgracia y siguiera adelante por el camino que eligiera, una luz negra y dorada se extendió por la habitación. Agradecí que se pudiera simplificar una plegaria rezando a los subordinados de los dos dioses supremos a la vez. Sin embargo, eso bastaría por ahora. Los subordinados del dios de la vida son volubles. Un movimiento en falso podría acabar disipando las bendiciones de los otros dioses. Estaba satisfecho con mi trabajo, pero el rostro de Graosam se contorsionó de rabia mientras seguía atacando. Golpeó a su oponente con su mano negra, haciéndole retroceder. El grito de dolor de Matías apenas se oyó por encima del ruido del impacto. Nunca habría pensado que las bendiciones podrían transformar a un caballero básico como Matías en alguien capaz de luchar contra mí en igualdad de condiciones. Mi intención era drenar hasta la última gota del maná que provocó tu adopción, pero esto requiere un cambio de planes. Me aseguraré de que mueras aquí. Graosam movió su mano derecha, lanzando más llamas azules en nuestra dirección.
Matías atrapó algunas con su espada y las absorbió, pero las que no alcanzó se dirigieron directamente hacia mi pandabús. Se estrellaron contra su parabrisas, y el maná que estaba usando para mantener la forma de Leslie se drenó de mí a través del volante. Tragué saliva, dolorosamente consciente de que no estaba tan a salvo como creía. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiera perder tanto maná mientras estaba sentada dentro de mi bestia alta. Es tan fuerte. Graosam había fabricado sus herramientas mágicas para contrarrestar a Bonifatius, así que verlas en acción me hizo preguntarme cuán inhumana debía de ser la fuerza del antiguo comandante de caballeros. Matías se interpuso entre Graosam y yo, preparando su espada una vez más. Quéjate de que Lady Rosemaine es una plebeya todo lo que quieras, pero no hay nadie a quien prefiera servir, dijo con una sonrisa provocadora. Dime, ¿te ha bendecido alguna vez Lady Georgine? Silencio, replicó Graosam, apartando la espada con su prótesis antes de responder con una ráfaga de fuego azul. Matías esquivó el ataque y continuó. ¿Ha usado alguna vez su maná por tu bien? ¿O solo toma el tuyo? ¿Alguna vez te ha salvado la vida? ¿Tu orgullo? ¿Tu hogar? ¿Alguna vez te ha defendido? Silencio. Como si fuera incapaz de pensar en una sola vez en que Georgine hubiera hecho alguna de esas cosas, Graosam apartó furiosamente a Matías y se volvió para mirarme. Sus ojos grises ardían de pura rabia. Tomaré eso como un no, entonces. Arrogante imbécil, soltó Graosam, con la cara tan roja que ni siquiera sus llamas podían disimularlo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. La lealtad de una persona no debe guiarse por la expectativa de recompensas. Trabajo para que se cumplan los deseos de mi señora, y por mucho que quiera seguirla en su camino, nunca esperaría nada a cambio. No socaves mi devoción con tus tonterías. Graosam golpeó con su puño el flanco de Matías, haciéndole volar contra la pared. La única persona que se interponía entre nosotros había desaparecido, lo que permitió a Graosam mirarme directamente. Sus ojos, multicolores y llenos de maná, delataban la ira que debía de estar consumiéndole. Sal de esa criatura, plebeya. Rugió. Te reduciré a cenizas. Siente mi fuerza. Hoy no. Justo cuando Graosam se abalanzó sobre mí, Matías saltó entre nosotros y blandió su espada. Sonó un fuerte estruendo, como el sonido del metal golpeando la piedra, y las llamas que cubrían a nuestro enemigo se desvanecieron lo suficiente como para revelar una piedra fea y azul. La espada negra de Matías debía de haber robado demasiado maná para que el fuego se mantuviera activo. Los movimientos de Graosam también parecían considerablemente más lentos que antes. Matías desgarró las llamas con una serie de ataques. Cada golpe les robaba más maná, haciendo que se encogieran y revelando poco a poco la piel desnuda y más piedras feas azules. Supongo que este es mi límite, murmuró Graosam cuando las llamas que lo rodeaban desaparecieron y volvieron a sumergirse en las piedras feas. ¿Qué? Cuando el fuego desapareció, Matías y yo nos dimos cuenta de que Graosam no solo llevaba una armadura de piedra fey, sino que grandes partes de su cuerpo se habían transformado. Era un espectáculo repugnante, algunas de las piedras se clavaban en su carne, mientras que otras solo parecían cubrirla. Ya ni siquiera parecía humano. La cara de Matías también se contorsionó. «Qué tontos parecen los dos», dijo Graosam desdeñosamente. Hasta el mayor simplón entendería que manejar tantas herramientas mágicas de forma tan agresiva requiere una cantidad absurda de maná. ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntó Matías. ¿Por qué llegas a extremos tan extremos por Lady Georgine? Mi explicación no significaría nada para ti. Graosam desvió la mirada, aparentemente sin querer mirar a Matías a los ojos. Entonces, al momento siguiente, puso todo el maná que le quedaba en aumentar su velocidad y cargó directamente contra mi asistente. El ruido de cristales rompiéndose llenó la habitación cuando Matías salió despedido hacia el balcón. «Matías», grité por reflejo. Graosam ni siquiera se detuvo a comprobar el resultado de su lanzamiento. Corrió hacia el Giebe muerto y le atravesó el pecho con su prótesis. Escarbó como si buscara el corazón del hombre y, un instante después, sus llamas azules volvieron a surgir. El cadáver fue igualmente engullido antes de desaparecer. «Tú,
Plebeya, dijo Grao Sam, con un brillo áspero en los ojos cuando se volvió para mirarme. Se me cortó la respiración. Robar maná y una piedra fea a un hombre muerto ya era bastante malo, pero la tenacidad y la dedicación casi demencial a Georgine, que lo habían llevado a cometer un acto tan horrible, eran lo que más me aterrorizaba. No podemos permitir que vivas, dijo Grao Sam sin rodeos. Luego se abalanzó sobre mí, dispuesto a destrozar a Leslie con su mano negra. Ya no había nadie en la sala que pudiera protegerme, ni había nadie a quien yo necesitara proteger. El riesgo de herir accidentalmente a uno de mis aliados había desaparecido por completo. Saqué la pistola de agua por la ventana de mi pandabús y apreté el gatillo. Mi maná salió disparado por el extremo en forma de flecha negra, que luego se rompió en muchas flechas diminutas que atravesaron todos sus objetivos. ¡Ah! Grao Sam rugió y se cubrió la cara, que era la que más había sufrido, antes de caer. Sin embargo, mientras caía, consiguió arañar la frente de Leslie con su prótesis. Robar maná a una bestia alta era bastante fácil, y las llamas a su alrededor aumentaron de intensidad. Ja. Ajá. Excelente. Dame todo tu maná. Grao Sam se levantó como un muñeco con cuerdas y volvió a blandir su mano negra contra mí. Tal vez debido a las flechas, incluso su rostro se había convertido en piedra fey. Los ojos grises que asomaban entre la dura piedra y las furiosas llamas azules eran una visión realmente preocupante. ¡Ah! Un escalofrío me recorrió la espalda. Lejos de ser impenetrable, mi bestia alta estaba alimentando la fuerza de Grao Sam. Apreté el volante, frenética, y vertí aún más maná en Leslie. ¡Aléjate! Todo tu maná será mío. Para garantizar mi seguridad por mucho maná que me robaran, agrandé mi pandabús y lo hice retroceder hacia Grao Sam. Fue empujado hacia atrás contra la ventana, pero se estiró justo a tiempo para tocar a Leslie con su mano negra. Una inmensa cantidad de mi mana fue succionada a través de mi volante. Por muy desafortunado que fuera, no tenía ninguna experiencia en combate. Grao Sam me eliminaría en el momento en que me quedara sin maná para mantener mi bestia alta formada. Pero no perderé contra él. Agarré el volante y lo inundé con mucho más maná del que mi oponente podía drenar. Leslie siguió creciendo más y más. ¿Qué? Murmuró Grao Sam. ¿Mi mano se está convirtiendo en polvo dorado? Mi táctica estaba saturando su cuerpo de maná, haciendo que sus dedos se agrietaran y se desmoronaran. Así que, básicamente, mientras continúe vertiendo maná en él, ¿podría ganar? Había encontrado un rayo de esperanza, y no un momento después, Ferdinand gritó, «¡Ahora!». ¡Ya! La barrera que rodeaba la finca debía de estar desactivada o destruida. Mis caballeros entraron a raudales por el balcón y apuñalaron a Grao Sam con sus armas negras. Algunos de ellos rozaron a mi pandabús por error, pero podía perdonárselo en estas circunstancias. Grao Sam ya estaba conmocionado por el hecho de que su mano negra ladrona de maná se convirtiera en polvo, pero esta emboscada no le provocó reacción alguna. Simplemente se rompió como una piedra fea hecha añicos, dejando tras de sí solo fragmentos y polvo dorado. Capítulo 686. Victoria y retorno. Veo que se han mantenido ocupados mientras yo sobreescribía los cimientos del Giebe, dijo Ferdinand con voz fría. Díganme, ¿cómo han acabado así las cosas? Me incorporé de golpe y encogí frenéticamente mi pandabús hasta su tamaño habitual. Había estado demasiado absorta en la batalla como para darme cuenta, pero durante mi intento de intimidar a Grao Sam, la cabeza y las patas delanteras de Leslie habían atravesado el techo de la finca, creando un enorme agujero. Mientras miraba al cielo azul, y a Ferdinand, que se cernía sobre mí, intenté desesperadamente pensar en una excusa. La mano negra de Grao Sam estaba destrozando a Leslie. Quiero decir, mira su cara. Está herido. El fuego salía disparado por todas partes, y bueno. Necesitaba hacer mi pandabús más grande. Era la única manera de mantenerme a salvo, o al menos, eso era lo que yo pensaba, pero... Estaba intentando defender mi caso cuando de repente me di cuenta de la verdadera gravedad de nuestra situación.
Las fincas de Giebe estaban hechas por los Aub mediante el uso de un Entwicklen, y se construían con marfil de color blanco puro. La gente de Hase había sido acusada de traición simplemente por atacar un monasterio, así que esto era muy malo. Ferdinand. ¿Voy a ser acusada de traición? Tú eres la actual Aubarensbach, dijo Ferdinand secamente. Más que un acto de traición, esto seguramente se considerará una declaración de guerra. La sangre se me escurrió de la cara. No. Esa no era mi intención. En absoluto. Por favor, Ferdinand, pídele disculpas a Sylvester de mi parte. Tal vez podría darle el polvo de oro que necesita para el Entwicklen y pagar cualquier otra reparación. ¿Sería eso suficiente para suavizar las cosas? No sabría decirte. Por favor. Necesito tu ayuda ahora más que nunca. Ferdinand soltó una risita divertida y me tendió la mano. Tal vez deberíamos aceptar la inevitable reprimenda. Parece que la situación en Ehrenfest también se ha resuelto. Aceptando su aliento, salí de mi bestia alta y miré a mi alrededor. Mis caballeros estaban enfrascados en un animado debate sobre quién había asestado el golpe mortal a Graosam, pero los ignoré y miré fijamente a Ferdinand. ¿De verdad ha terminado el combate?, pregunté. No ganaría nada mintiéndote. No hace mucho llegó una ordonanza del archiduque. Graosam y Georgin actuaban en perfecta sincronía. Resultó que realmente lo habían planeado a conciencia. Graosam había conquistado la finca y los Giebes del viejo Berkestock habían empezado a robar maná al mismo tiempo que Georgin había llegado a Ehrenfest para iniciar su propia batalla. Sylvester estaba de camino a la sala de la fundación cuando le enviamos nuestro ordonance. Se alegró de saber de nuestra llegada a salvo, al parecer. ¿Hubo algún herido en el templo o en la ciudad baja?, pregunté, yendo al grano. Sylvester nos había dicho que la batalla había terminado, ¿pero qué significaba eso? ¿Georgin había llegado hasta la fundación o la habían capturado cuando aún estaba en camino? Como es de esperar, el informe no era lo suficientemente detallado como para que yo pudiera responder a eso. Sylvester solo había dicho que nuestra guerra con Georgin había terminado. En realidad, su vago resumen de la situación me hizo desear volver a Ehrenfest de inmediato. Me moría de ganas de ver si todo el mundo estaba bien. ¿Llegaríamos antes de la noche si salíamos de inmediato? Bueno, vayamos a Ehrenfest, dije. Espera, intervino Ferdinand. Primero hay que arreglar las cosas aquí. Bajo ningún concepto puedes dejarlos como están. Vacilé. A decir verdad, ahora que ya no existía la amenaza del viejo Berkestock, quería dejar todo lo demás en manos de los lugareños e irme a casa. Bueno, ¿qué tengo que hacer?, pregunté. ¿Y cuándo puedo volver a Ehrenfest? No estaría mal por tu parte dejar Gerlach en manos de los caballeros y nobles restantes hasta que el Aub dé su veredicto final. Sin embargo, no olvides tu papel como Aubarensbach. Debes instruir a tu ducado y, sobre todo, concluir la situación con Dunkelfelger. No estoy segura de lo que quieres decir. Ciertamente no quería faltar al respeto a los caballeros que tanto habían hecho por nosotros, pero ¿por qué no podíamos llevarlos de vuelta a Ehrenfest con nosotros? Entonces el Aub podría agradecerles personalmente. Primero, anuncia nuestra victoria. Como invitaste a los caballeros de Dunkelfelger a este juego de Dieter verdadero, no terminará hasta que declares el resultado. Si te vas ahora, tendrán que venir contigo. ¿Y tengo que recordarte que Ehrenfest acaba de soportar una batalla contra intrusos? Me puse una mano en la mejilla y ladeé la cabeza, sin saber por qué Ferdinand se oponía tanto a que lleváramos a los caballeros de Dunkelfelger a la ciudad. ¿Hay algún problema con eso? Han hecho tanto por ayudarnos que esperaría que Sylvester les diera las gracias o incluso les recompensara. Es la excusa perfecta para irnos ahora y llevarlos con nosotros. A costa de la comida y el alcohol de Ehrenfest, dijo Ferdinand con un suspiro y un movimiento de cabeza. Esto era nuevo para mí, ya que había estado durmiendo en ese momento, pero los caballeros de Dunkelfelger habían aprovechado el retraso en su partida para celebrar fiestas sin parar vagamente disfrazadas de reuniones. En un solo día, habían consumido casi toda la comida y el vino del castillo de Arensbach.
Traer a estos mismos caballeros a Ehrenfest, que había pasado el último mes preparándose para la guerra, supondría un duro golpe para una ciudad ya exhausta. Mis caballeros, que escuchaban con expresión inexpresiva, asintieron con la cabeza. Ferdinand debía de tener todo el derecho a estar preocupado. Pero no podemos enviarlos a casa con las manos vacías, ¿verdad? Pregunté. Discutiremos la cuestión del pago con Aub Dunkelfelger, pero no es necesario que nos precipitemos. Ve brevemente a Vindewald y utiliza el círculo de teletransporte para devolver a los caballeros a la puerta fronteriza de su ducado. Puede que tengamos que pagarles por sus herramientas mágicas, pero no estamos obligados a financiar su festín. Seguramente eso es un poco. Hice una pausa. Dunkelfelger había salido en plena noche, rescatado a Ferdinand, tratado con Lanzenave y llegado hasta Gerlach. Echarlos ahora que habíamos acabado con ellos me parecía una grosería insondable. Mientras suplicaba a Ferdinand, Estral vino a informarme de que los caballeros del viejo Berkestock capturados habían sido enviados a Vindewald. Di un paso atrás para dejarle espacio. Lord Ferdinand, casi todos los caballeros del viejo Berkestock han sido capturados, dijo. Los de Dunkelfelger están persiguiendo a los pocos jieves que escaparon al bosque. Gracias a la ayuda de nuestros aliados, habíamos capturado a casi todos los caballeros y jieves del viejo Berkestock. Nuestra atención se centraba ahora en recoger las piedras feis dispersas. Ya veo, respondió Ferdinand. Continúen como hasta ahora. Entendido. Estral dio un paso atrás, permitiéndome acercarme a Ferdinand y tirarle de la manga. ¿Ves cuánto nos están ayudando? Los caballeros de Dunkelfelger necesitan nuestra gratitud. No, lo que necesitan es una cantidad desorbitada de alcohol. También debo señalar que no se han hecho preparativos para un festín de tal magnitud. Nunca consideraste la importancia de las provisiones precisamente porque pretendías que esta fuera una batalla breve y decisiva. No. ¿Pretendes hacer aparecer comida de la nada? Tenía razón. Le había dicho a Aub Dunkelfelger que solo tardaría 2 campanadas en salvar a Ferdinand. No había tenido en cuenta el coste de alimentar a un ejército de este tamaño durante días y días, y tratar de preparar un festín ahora nos obligaría a correr de un lado a otro atrapando cocineros. El combate ha concluido, anuncia nuestra victoria y envía a los caballeros a casa, dijo Ferdinand. Ese es el mejor curso de acción. Lady Rosemaine, Lord Ferdinand, llamó Cornelius. Sí. Pregunté, girándome para mirarle. Creo que este hombre tiene algo que decir, indicó Estral, que estaba arrodillado a unos pasos de nosotros. El hombre no debía de querer interrumpir nuestra conversación, así que Cornelius había intervenido en su lugar, habiendo deducido muy probablemente que no íbamos a detenernos pronto. ¿Qué pasa, Estral?, preguntó Ferdinand. Hubo algunos detalles que olvidé mencionar. La finca de verano de Vindewald tenía comida y vino preparados para celebrar el regreso de las jieves del viejo Berkestock. ¿No podríamos utilizar esas provisiones para celebrar los logros de Dunkelfelger? Eso me recordó, Frau Larm y los que estaban con ella habían mencionado algo sobre un arreglo como ese. Ferdinand se dio unos golpecitos contemplativos en la sien. Rosemaine, eso te permitiría recompensar a los caballeros como desees sin traerlos a la ciudad. En cuanto a las palabras de agradecimiento de Ehrenfest, aconsejaría que Lady Hannelore actuara como representante de su ducado. Ella puede acompañarnos con sus asistentes y su compañero comandante, Heisitze. Bien dicho, respondí. Por mucho que quisiera que nuestros nobles supieran lo mucho que Dunkelfelger había hecho para proteger Ehrenfest, traer a toda su fuerza a ver al archiduque no sería necesario. Si dejamos a los caballeros de Dunkelfelger en Vindewald, podemos hacer que Sylvester active los teletransportadores por nosotros, y viajar a Ehrenfest en un abrir y cerrar de ojos. Dicho esto, los suministros en Vindewald solo durarán un tiempo, y tendremos que volver a Arensbach mañana. En otras palabras, ¿mi regreso a Ehrenfest será corto? En efecto. Tenemos mucho que ganar intercambiando informes, poniéndonos al día mutuamente y recompensando a quienes nos han ayudado, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Detlinde y Leoncio se han ido a la soberanía, al menos por lo que sabemos, y hay que hacer algo con ellos. En realidad, no estaba tan preocupado por la soberanía,
La realeza había acordado ponerse en contacto con Dunkelfelger si ocurría algo allí, y los otros ducados mayores ya estaban al tanto de la situación. Sin embargo, por muy abajo que estuviera en mi lista de prioridades, no podíamos descansar hasta que todos los cabos sueltos estuvieran resueltos. Con un día bastará, respondía sintiendo. Ver la ciudad baja y el templo con mis propios ojos disipará mis preocupaciones. Aunque puede que me cueste volver a marcharme. No temas, te arrastraré si es necesario. ¿Soy yo, o de repente estás siendo muy malo?, grité, mirando a Ferdinand. Era fácil imaginarlo arrastrándome literalmente fuera de la ciudad. ¿Estoy?, preguntó con la cabeza ladeada. ¿No es así como siempre han sido las cosas entre nosotros? Pensándolo bien, tienes toda la razón. Es tan nostálgico que podría llorar. Hazlo más tarde. Por ahora, envía un ordonance a Laud. Pídele que prepare habitaciones para nuestros visitantes y que use el teletransportador para ahorrarnos algo de tiempo. Yo instruiré a los de Arensbach. Era muy poco probable que los caballeros de Arensbach, ni siquiera los que servían a Ferdinand, recibieran una cálida bienvenida si los llevábamos con nosotros a Ehrenfest. En lugar de eso, todos recibieron instrucciones de hospedar a los caballeros de Dunkelfelger en Vindewald. ¿Acogerlos? Eso suena como un castigo bastante brutal. Envié un ordonance a Sylvester, informándole de que la batalla de Gerlach había concluido, que teníamos intención de regresar con Hannelore y compañía, que necesitábamos permiso para entrar en la ciudad y acceso a algunas habitaciones de invitados, y que queríamos utilizar el teletransportador para ahorrar tiempo. Ehrenfest nos envió una ordonance, la fundación de Ehrenfest se mantuvo a salvo de los invasores, anuncié, saliendo al balcón parcialmente, o en su mayor parte, destruido. Hannelore, Heisitze y Ferdinand me acompañaron mientras me dirigía a los caballeros reunidos en el jardín delantero con una herramienta mágica de amplificación de sonido que Matías había recuperado de la finca. Esto, unido a mi exitosa adquisición de la fundación de Arensbach, significa que el resultado de nuestra partida está claro. Por el presente anuncio nuestra victoria en este juego de Dieter verdadero. ¡Hurra! Los caballeros de Dunkelfelger sacaron sus armas de estape y las golpearon contra el suelo en señal de celebración. Luego las lanzaron al aire. Ehrenfest estaba en desventaja numérica contra Arensbach y el viejo Berkestock, pero la participación de ustedes, honorables voluntarios, nos permitió salir adelante. Su valor y fuerza no tienen parangón en todo Jürgensfried. ¡Hurra! Aunque palidezca en comparación con el valor de sus logros, pronto te aguardará un festín en la finca de Vindewald. Les rogamos que vayan allí una vez que los negocios en esta provincia hayan concluido. Los caballeros de Arensbach les guiarán. Al ver el intenso fervor que se había apoderado de sus caballeros, Hannelore se adelantó e hizo el bastón de Berfuremeer. A continuación, realizó el ritual de victoria de Dunkelfelger para frenar su emoción. Supongo que es una parte esencial de su cultura. Una vez calmados, los caballeros comenzaron a moverse. Hannelore soltó un suspiro de alivio, que yo tomé como mi señal para mencionar el resto de nuestros planes. Lady Hannelore, Ehrenfest la ha invitado al castillo de Ehrenfest para que pueda expresarle su gratitud en persona. Voy a ir allí solo brevemente para informar sobre la guerra, después de lo cual debo regresar a Arensbach, así que me doy cuenta de que todo esto es bastante repentino. No obstante, seguí detallando quiénes estaban invitados y cómo llegaríamos. Hannelore se lo pensó un momento y llamó a Heisitze, a quien di la misma explicación. Por supuesto, si prefieres ir directamente a casa, puedo enviarlos a todos a la puerta fronteriza entre Arensbach y Dunkelfelger. Simplemente me pareció impropio que partieran tan pronto. Heisitze. ¿Qué opinas?, preguntó Hannelore. Soy de la opinión de que deberíamos aceptar esta invitación. Su compañera comandante sonrió y dijo, esta es más o menos la única oportunidad que tenemos de entrar en Ehrenfest. Yo digo que vayamos. Lady Rosemaine, le agradezco mucho la invitación. Por favor, permítanos acompañarla. En lugar de quejarse de que nuestra invitación fuera demasiado brusca, o de que se atuviera a las costumbres, veía nuestra petición como una oportunidad que había que aprovechar.
La realeza, por el contrario, había pedido los 3 días habituales cuando acudimos a ellos con la noticia de una urgencia extrema. Tenían mucho que aprender de los habitantes de Dunkelfelger. Vi partir al grupo de Hannelore para informar a sus caballeros de nuestros planes. Estral, el resto está en tus manos, dijo Ferdinand. Sí, mi señor. Pronto me pondré en contacto con Lady Leticia. ¿Puedo esperar su regreso mañana por la tarde? Puedes. Iré de Ehrenfest a Vindewald, y luego volveré al castillo una vez que hayamos llevado a los caballeros de Dunkelfelger a la puerta de la frontera. Ferdinand le dijo a Estral que le diera instrucciones a Leticia y que ayudara a los dunkelfelgerianos que se quedaban en Vindewald a recuperar las piedras Feis y a trasladar a los prisioneros. La simple amenaza de prohibir el alcohol en el banquete fue suficiente para encender el fuego entre los caballeros. ¿Cuánto les gustaba beber? Estaba tan exasperado como asombrado por su dureza. Lady Rosemaine. He terminado, llamó Harmut. Casi no podía creer lo mucho que me tranquilizaba oír su voz, pero eso no era importante ahora. Me volví hacia él, desviando mi atención de las piedras Feis que brillaban a la luz del sol y de los caballeros que las recogían. Excelente trabajo, respondí. Me has prestado un gran servicio. Los nobles y plebeyos de Gerlach pueden ahora descansar un poco más tranquilos. A Harmut se le había encomendado la tarea de supervisar los pequeños cálices recuperados de las Gieves y devolver el maná almacenado en ellos a las tierras del ducado. Como antiguo sumo sacerdote, sabía manejar los cálices pequeños mejor que cualquiera de los nobles. Los cálices ahora vacíos deben ser devueltos al viejo Berkestock, dije. ¿Cómo estarán sus plebeyos?, me pregunto. Ese problema no la concierne, Lady Rosemaine, es el deber del próximo Aub Berkestock. La opinión de Harmut era que podíamos informar a la familia real de las claves del templo y presionar para que se asignara un nuevo Auba Berkestock durante la conferencia de archiduques. Se mostró especialmente crítico con su decisión de dejar un ducado sin Aub en primer lugar. Una vez terminados nuestros asuntos, volveremos al castillo para celebrarlo. Has pasado por una batalla especialmente traicionera como erudito, Harmut, tómate un tiempo para descansar, también. Bueno, quiero informar a todo el pueblo de Ehrenfest cómo te las arreglaste para derrotar a Graosam. ¿No revelaría eso que mi pandabús destruyó una de las fincas de los Gieves? Pregunté tímidamente. Harmut asintió con una sonrisa brillante. Matías y tú fueron los únicos que entraron en la finca. Mientras rezaba por su victoria, la luz de varias bendiciones brilló a través de la ventana. Incluso cuando su único caballero fue apartado de la batalla, seguiste luchando. Y al final, destruiste hasta el marfil para despachar a Graosam. Esa bestia alta agrandada era un espectáculo para la vista, debo describírselo a todo el mundo. Por favor, no. Esperaba colarle a Sylvester algo de polvo de oro para compensar mi metedura de pata. Lo último que necesitaba era que alguien empezara a cotorrear sobre ello. Harmut, te prohíbo que asistas a la fiesta. Declaré. Mi señora nunca haría una demanda tan unilateral. Y en cualquier caso. Miró a mis otros caballeros de la guardia. Estoy lejos de ser el único que lo vio. Cornelius sonrió. Como mi hermano, era el más indicado para ser franco conmigo. Para cuando Lord Ferdinand nos dijo que podíamos cargar contra la finca, lo más que pude ver fue a Graosam y los restos de muros blancos. Al principio, no estaba nada seguro de lo que estaba viendo. Estoy bastante seguro de que eres la única en el mundo que trataría de contraatacar haciendo una versión gigante de tu bestia alta. Cornelius. Grité horrorizada. Ganaste usando métodos que a Graosam nunca se le habrían ocurrido por su cuenta. Nunca hubiera esperado que alguien volara sobre sus trampas en su bestia alta. Matías. Mientras intentaba desesperadamente que mis caballeros de la guardia no hablaran de la batalla, Ferdinand me llamó. Rosemaine, el círculo de teletransportación se ha activado. Ven. Sonaba exasperado. Hannelore soltó una risita. Ya estaba esperando junto al teletransportador con todo lo necesario. Desempeñaste un papel espectacular en todo, desde la purga de Lancenave hasta la batalla de Gerlach, me dijo, habiendo nombrado ya nuestras diversas escaramuzas.
estoy conmovida. Oh no, Lady Hannelore, el papel que usted desempeñó fue mucho más significativo. Si eso es lo que realmente siente, Lady Rosamine, entonces se lo agradezco enormemente. Quiero decir, ¿cómo no podría ser? Muy pronto, Sylvester apareció en el teletransportador brillante con 3 caballeros guardianes. Nos vio alineados y se le escapó una sonrisa. Rosamine. Ni siquiera sé qué decir. Bien hecho. Lady Hannelore, a usted y a sus caballeros, mi más profundo agradecimiento. Y finalmente. Bienvenido a casa, Ferdinand. Bienvenido a casa. Volvamos al castillo, podemos dejar los saludos formales para más tarde. Rosamine, Ferdinand, ayúdenos. Siguiendo las instrucciones, nos arrodillamos y empezamos a canalizar mana en el teletransportador. Sylvester formó su estapé mientras tanto. Nenloesel Ehrenfest. Luces negras y doradas giraron en el aire y el mundo que nos rodeaba se desvaneció. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.